Venezuela hoy. 17 de junio de 2019, noticias en Venezuela. Estados Unidos acusó al dictador Nicolás Maduro de malgastar fondos públicos para comprar el apoyo de Rusia. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reveló que el régimen chavista le dio a Moscú $209 millones por un contrato de defensa. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, acusó este domingo al dictador Nicolás Maduro de malgastar fondos públicos para comprar el apoyo de Rusia, a pesar de que cientos de miles de venezolanos pasan hambre en estos momentos. Maduro ha malgastado de manera vergonzosa los recursos de Venezuela. En mayo, mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre, Maduro le dio a Rusia $209 millones por un contrato de defensa para así comprar su apoyo, denunció Bolton en su cuenta oficial de Twitter. Los venezolanos anhelan un liderazgo auténticamente democrático, no la represión, concluyó el funcionario estadounidense. La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en Estados Unidos y otros socios, y Washington llegó a pedir a Moscú que retire a estas personas del país suramericano. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el pasado 6 de junio que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero reconoció que debe honrar sus obligaciones contractuales con el país suramericano en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente. El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con Putin durante la cumbre del G20 a finales de este mes en Osaka, Japón, y se espera que en la agenda esté el tema de Venezuela, donde Estados Unidos respalda como otros 50 países al líder opositor Juan Guaidó, mientras que Rusia mantiene su apoyo al presidente Maduro. El mandatario estadounidense ya advirtió que Rusia tenía que salir de Venezuela el pasado marzo, cuando 2 aviones con unos 100 militares rusos aterrizaron cerca de Caracas, para lo que Moscú describió como una misión de mantenimiento de equipos suministrados a Venezuela. Pero Trump ha evitado una confrontación abierta con Putin, y después de hablar con él por teléfono hace un mes, llegó al punto de contradecir a su gobierno y asegurar que el líder de Rusia no estaba pensando en absoluto en implicarse en Venezuela. En este sentido, Putin ha señalado que Rusia está en contra de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela. La tensión en Venezuela se incrementó desde que el pasado 23 de enero el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se adjudicara las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país por considerar ilegítimo a Nicolás Maduro tras ser reelegido en unos comicios que la oposición tacha de fraudulentos. Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, han dado su respaldo a Guaidó y presiona para que se convoque a elecciones. 2,5 países europeos contemplan imponer sanciones contra la cúpula del régimen de Nicolás Maduro. Alemania, España, Francia, Reino Unido y Holanda estudian aplicar restricciones de viajes y financieras a miembros de la dictadura chavista antes de proponerlas a la Unión Europea. Varios países europeos sopesan imponer sanciones a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen venezolano en respuesta a las recientes medidas severas adoptadas contra opositores políticos, aunque todavía hay divisiones en cuanto a si es el momento oportuno, por temor de que se podrían obstaculizar los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país, revelaron fuentes informadas a la agencia de Associated Press.
Un grupo de 5 naciones, Alemania, España, Francia, Reino Unido y Holanda, contemplan restricciones de viajes y financieras antes de proponerlas al Consejo Europeo, agregaron diplomáticos y miembros de la oposición venezolana con conocimiento de los planes. Un total de 5 fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para mencionar públicamente las deliberaciones. Aunque Maduro es uno de una decena de funcionarios a quienes se les podrían imponer sanciones, no se ha tomado una decisión final, dijeron 2 de los consultados. El grupo todavía debe superar divisiones internas antes de presentar una propuesta formal a la rama ejecutiva de la UE. Existe un mayor consenso para sancionar a miembros importantes de las Fuerzas Armadas y del sistema judicial, quienes han sido fundamentales en la detención de los aliados del líder de la oposición venezolano Juan Guaidó, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino, cuya familia se cree que vive en España. También está incluido en esa lista el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, un importante asistente de Maduro y enviado a las conversaciones con la oposición organizadas por Noruega, y Jorge Márquez, director del poderoso organismo regulador de las comunicaciones y que fue responsable de cesar la transmisión de la televisora española Antena 3 y la británica BBC a principios de año. Se ha logrado un avance constante para construir un caso legal sólido para las restricciones, pero el principal obstáculo es la incertidumbre del impacto que podrían tener en el esfuerzo de mediación de Noruega entre los representantes de Maduro y de Guaidó, agregaron las fuentes. Nuestra prioridad no es imponer nuevas sanciones, pero tampoco relajar la presión de las existentes a miembros del gobierno venezolano, indicó un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. El esfuerzo por el momento está centrado en el diálogo de Noruega. Después de 2 rondas de conversaciones en Noruega, la oposición no había aceptado para el sábado una tercera ronda programada para comenzar la próxima semana en Barbados, dijeron 3 diplomáticos a la agencia AP. Guaidó, quien ha sido reconocido como el presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos la mayoría de los miembros de la UE, prometió no regresar a la mesa de negociación hasta que Maduro esté dispuesto a convocar elecciones presidenciales anticipadas. El gobierno sueco también confirmó el viernes que organizó conversaciones esta semana entre 2 importantes potencias con intereses en Venezuela. A las conversaciones en Estocolmo no asistió ninguna parte de la lucha por el poder venezolano, pero incluyó a diplomáticos de Rusia, el principal apoyo financiero y militar de Maduro, así como a Enrique Iglesias, el nuevo enviado de la UE para Venezuela. Hace casi 2 años, el gobierno del presidente Donald Trump agregó a Maduro a su lista de sancionados, que ya incluye a más de 100 funcionarios venezolanos y allegados cuyos bienes en Estados Unidos fueron congelados y tienen prohibido hacer negocios con estadounidenses. Sin embargo, la UE ha sido más lenta que Estados Unidos y Canadá en su enfrentamiento con Maduro por el temor de que pueda afectar la posibilidad de una solución negociada al estancamiento político que ha exacerbado la miseria en un país en donde más de 4 millones de personas, casi 15% de la población, ha migrado al extranjero en busca de trabajo y alimentos. La cautelosa estrategia de la UE ha generado críticas de miembros de la oposición venezolana, ya que consideran que oxigena al régimen de Maduro. Un factor que ahora influye en la consideración de implementar sanciones de la UE son las recientes medidas del régimen de Venezuela bajo las cuales fue arrestado el vicepresidente del Congreso, controlado por la oposición.
Otros 18 legisladores han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. La UE, que intenta allanar el camino hacia unas elecciones libres y justas mientras garantiza la entrega de ayuda humanitaria al país a través del Grupo Internacional de Contacto, no ha descartado las sanciones en sus comunicados públicos. Cualquier sanción del bloque requeriría el aval de sus 28 miembros, 4 de los cuales Italia, Grecia, Eslovaquia y Chipre no reconocen a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Gran Bretaña es el principal promotor de las sanciones. La cuestión de oportunidad política de las sanciones es importante. En las circunstancias actuales no hay unanimidad, dijo un alto diplomático de la UE. Pero eso podría cambiar rápidamente si los esfuerzos en Oslo fallan o si, por ejemplo, se producen nuevas detenciones de miembros de la oposición, agregó. Además de un embargo de armas y una prohibición para exportar equipo antimotines para la policía desde 2017, el Consejo Europeo ya congeló los bienes de 18 personas y les prohibió viajar al bloque. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el líder del Partido Socialista, Diosdado Cabello, están entre quienes fueron sancionados previamente, pero hasta ahora la UE ha evitado sancionar al propio Maduro. La oposición intenta persuadir a la UE para que adopte las nuevas sanciones y así presionar a Maduro para que acepte una elección presidencial justa y transparente, supervisada por observadores internacionales. Argumenta que las sanciones de Estados Unidos fueron fundamentales para forzar a varios allegados de Maduro a cambiar su lealtad y apoyar el levantamiento militar. Para enfatizar esta estrategia, Lilian Tintori, la esposa del prominente activista de la oposición venezolana Leopoldo López, se reunió el viernes con el canciller español y pidió que el país y la UE fortalezcan las restricciones y que aumenten la presión mundial sobre la cruel dictadura de Nicolás Maduro. Opositor venezolano recomienda a Estados Unidos implementar un bloqueo naval contra Maduro. Estados Unidos debería imponer un bloqueo naval al régimen de Nicolás Maduro para ejercer una mayor presión y propiciar su salida del poder, mientras que Europa debe seguir los pasos de Washington aplicando severas sanciones, propuso el dirigente y expreso político venezolano Wilmer Azuaje. El ex congresista del opositor Partido Primero Justicia fue uno de los primeros en denunciar la corrupción en torno al gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez y durante el régimen de Maduro fue encarcelado y sometido a espantosas torturas. Azuaje, en una entrevista con El Nuevo Herald durante una visita a Miami, planteó varias opciones para que el presidente estadounidense Donald Trump pueda profundizar el cerco contra Maduro y que los venezolanos inicien el camino hacia la transición democrática. La primera propuesta es enviar buques estadounidenses a las costas venezolanas, un bloqueo naval, ya existe aéreo al no permitirles volar a Estados Unidos, dijo en referencia a una orden de mayo pasado del Departamento de Transporte de suspender todos los vuelos de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y Venezuela debido a la inseguridad en esa nación. Una investigación del Departamento de Seguridad Nacional mencionó que se registran disturbios civiles y violencia en y alrededor de los aeropuertos y que la Administración de Seguridad de Transporte, SAT, no tiene acceso a los aeropuertos venezolanos para llevar a cabo la inspección requerida para evaluar si se aplican las medidas de seguridad adecuadas. También mencionó la actual crisis económica y política de Venezuela. La cancelación de vuelos por parte de la aerolínea American Airlines, la mayor que prestaba servicios a ese país, y otros 2 transportistas, y las advertencias emitidas por el Departamento de Estado de no viajar a esa nación.
Azuaje consideró que cuando ese dictador vea por lo menos un portaaviones al frente de las costas venezolanas sabría que hasta ese momento ejerció el poder en Venezuela. Los militares lo entregarán de una vez, esa es la verdad, porque son cobardes, no están preparados ni para la guerra. Si lo iban a entregar el 30 de abril pasado durante el fallido levantamiento militar, dijo. Ni siquiera tienen tropa y casi 1.200 militares se fueron a Colombia. Nosotros hemos hablado con ellos y nos dijeron que, por ejemplo, en el estado Táchira, fronterizo con ese país, había 64 francotiradores, ahora solo tienen 3. No tienen ni cómo defenderlo. Ellos son puro bla, bla, bla. Ellos no aguantan nada, son unos cobardes, comentó. Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, declaración que ha sido interpretada como una señal de que una solución militar no ha sido descartada por su gobierno. Otra propuesta al gobierno estadounidense es que hable con sus aliados para ejercer mayor presión diplomática y económica por parte de los países europeos. Hacer lo mismo que hace Estados Unidos, quitándole visas a los funcionarios del régimen, prohibición de entrada, enajenación o confiscación de bienes. Esos son bienes que fueron robados no solo por funcionarios, sino por testaferros también. Ellos no pueden tenerlos, entonces buscan a amigos para eso, como sucede aquí en Miami y en Colombia, detalló. Estados Unidos implementó varias sanciones para propiciar la salida del poder de Maduro, como de tipo financieras que incluyen un embargo petrolero, prohibir las transacciones con bonos del sector público venezolano y con deuda emitida por el gobierno y la estatal petrolera PDVSA. También prohibió las operaciones con petróleo venezolano a través de su sistema financiero, vetó las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, ha sancionado a compañías navieras por transportar crudo venezolano al régimen de Cuba y el Departamento del Tesoro ha colocado en su lista negra a varios funcionarios y familiares. Azuaje dijo en la entrevista que todas esas medidas son necesarias y que Europa debe hacer algo parecido también porque falta más fuerza política para acelerar la salida de Maduro, y expresó que su gran preocupación es que la grave situación de Venezuela puede afectar a toda Latinoamérica. Y si Colombia se descuida, mira los votos que obtuvo Gustavo Petro, senador y ex candidato presidencial de izquierda. Entonces seguirá Panamá y Estados Unidos invadido. Eso es lo que buscan estos países terroristas, los países de izquierda. Eso es un cáncer y el cáncer hay que detenerlo de una vez, advirtió. La tercera opción está relacionada con Rusia, que junto a Cuba respaldan al régimen de Maduro. Rusia, más allá de la geopolítica ideológica que quiere implementar en Latinoamérica, es un país capitalista, al igual que los chinos. ¿Cuánto dinero puede tenerle Venezuela a Rusia y a China y cuánto en convenios con Estados Unidos?, se preguntó. El dirigente, quien en la actualidad está refugiado en Colombia, reveló que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó ha tenido algunas reuniones con Rusia en las que se le ha ofrecido garantías de pago de las deudas, al igual que con China. Nosotros le estamos garantizando a esos países el pago y en función de la fuerza que tiene Estados Unidos se pudiera hacer presión, precisó. Moscú ha sido un aliado del régimen bolivariano desde el gobierno de Chávez. Azuaje fue detenido durante las protestas del 2017 junto a su asistente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en la ciudad de Barinas y acusado de ser parte de actos terroristas y delincuencia organizada. Durante su reclusión,
Lo torturaron y lo mantuvieron encadenado por horas, según dijo en la entrevista con El Nuevo Herald. Fotos y videos de lo que le sucedió en la cárcel fueron divulgados y hasta Amnistía Internacional se pronunció sobre su caso. Tras ser excarcelado se trasladó a Colombia argumentando que no estaba dispuesto a que lo capturaran de nuevo por ser un perseguido político y lo sometieran a torturas inhumanas y crueles.